compañeras, compañeros de Orgullo Estunam. Nos encontramos con Ismael Colmenares, quien es un artista de muchos años, realmente con el grupo Los Nacos. Compañeras y compañeros, en este auditorio bautizado como Che Guevara, se presentan por primera vez Los Nacos. Bravo, muchas gracias. Orgullo Estunam. ¿Cómo le has hecho para tener una trayectoria tan larga en esto que es tan difícil que es la música, Ismael? Bueno, creo que son tres cosas las que influyen en esto. Lo primero es que desde que nació el grupo en 1968 teníamos un compromiso con nosotros mismos y con lo que estaba sucediendo, de los hechos terribles, de los hechos también que fueron muy inteligentes, como la Marcha del Silencio, como todo lo que sucedió en 68, el grito que dio Eberto Castillo, donde por cierto ahí cantamos por primera vez como grupo de Los Nacos. Entonces lo primero es esta parte a la cual correspondemos a un momento histórico. Una segunda parte que me parece es que el grupo se ha mantenido porque las luchas se han mantenido históricamente, ¿no? y se van transformando y van cambiando, pero finalmente saben que somos un grupo de resistencia a la cultura oficial, y en ese sentido pues es que nos han invitado. Y la tercera parte que me parece importante es saber que gracias a la solidaridad de sindicatos, de trabajadores, de campesinos, de movimientos y demás, el grupo se mantiene y sigue. Entonces esto nos ha permitido que en este año vayamos a cumplir ya 55 años de seguir cantando, de seguir presentándonos, y han sido ininterrumpidos. Es decir, aunque no estemos en México, a veces andamos en provincia o andamos fuera del país, y esto ha sido también parte de una consecuencia y de una coherencia de trabajo. Ismael, ¿tú cómo has visto el desenvolvimiento a partir del 68 y los tiempos que estamos viviendo, que es en el 2023? Nos podríamos entablar en la contracultura ustedes, en el movimiento rupestre, con el tipo de música que se realiza, o en dónde nos podríamos ubicar a Los Nacos, que en su momento del 68 pues indudablemente creo que en la coyuntura ustedes dieron un respiro a los jóvenes cuando se encontraba la situación muy difícil. Claro, sí, mira, yo pienso que somos como una pequeña bisagra que vamos de un periodo de lucha, de un periodo de los jóvenes, de las manifestaciones a otro. Es decir, ¿qué quiero señalar con esto? El 68 continúa, es decir, no se acaba en 68, no se acaba el 2 de octubre, están los presos políticos, está el 10 de junio, en esa ocasión a mí me detuvieron, yo estuve en Tlaxcuaque, sí, estuve allí varios días en Tlaxcuaque, y una de las cosas que me acusaban era de cantar en contra de Echeverría y de haber quemado una cara de él, y haber quemado también mi boleta para votar. Entonces, bueno, en ese sentido ahí se va a prolongar. Luego viene toda la parte de los movimientos de guerrilla y demás, y viene mucha limitación para las presentaciones, pero hay otras salidas. La música en resistencia de alguna forma es como el agua, siempre va buscando por dónde. Viene todo lo que se da en las peñas, ¿sí? Ajá, sí. Toda la época de las peñas, la época en donde aparece la Tecuicanime, la peña de Ángel Parra, en fin, el mesón de la guitarra, todo esto que viene. Luego viene la parte de los rupestres, ¿sí? Y el rock, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues también nos va a tocar en el movimiento del CEU vivir con el nacimiento de La Maldita Vecindad, vivir a Juguete Rabioso, vivir a Cecilia Toussaint, sí, a Jaime López. Toussaint, claro, Jaime López, que también fue muy solidario con el Estunam, compañeras, compañeros, y ellos también indudablemente vinieron a tocar. Yo me acuerdo que en los movimientos ustedes venían a tocar seguido aquí a la universidad, en el Che Guevara. Yo creo que si el Che Guevara hablara, ustedes fueron parte de la historia del Che Guevara. Así es. Entonces, en ese sentido, yo pienso que nos ha tocado
vivir vivir parte de estos movimientos, ¿no? Es algo que para nosotros significa muchísimo. Es el gran tesoro que tenemos es estar muy cerca de los movimientos, vivirlos de cerca, vivir los movimientos sindicales como el del STUNAM, vivir los movimientos estudiantiles, del 68, el del CEU, el del CGH, vivir los movimientos artísticos, el de CLETA, vivir los movimientos con otras y otros compañeros, con Judith Reyes, León Chávez, José de Molina, vivirlo también en ese sentido directamente, a veces incluso estando en momentos que sirven hasta para hacer un cuento. Nos tocó estar cuando estuvimos en la Rubén Jaramillo, era una colonia que había tomado el Güero Medrano, y cuando estábamos cantando dijeron: ahí viene el ejército. Entonces, órale, que se empiezan a organizar, había rifles, ¿no? Entonces dice: agarren los rifles, ¿no? Era una subida que venían dos luces, y entonces le dice un compañero al Güero: ¿y qué hacemos con los nacos? Sácalos por el otro lado, y ahí nos tienen bajando por la montaña. Hijo, muy difícil las condiciones, claro. Con las guitarras y todo, y ya nos subimos a un carro que ya tenían ellos del otro lado, seguramente era parte de su estrategia. Nos subimos al carro, llegando a Tres Marías, se mete por debajo para no seguir en la carretera y se va por la libre. Llegando aquí a México, en Avenida Insurgentes, nos dicen: ¿dónde los dejamos? Pues estamos viviendo ahorita cerca de Obrero Mundial, y nos dicen: bueno, está bien. Dicen: miren, los vamos a dejar 2 cuadras antes porque este carro es robado. Entonces, puta, cada anécdota que... Entonces dijimos: bueno, entonces en ese sentido creo que son parte de una vivencia. Vivencias muy difíciles. Sí, que son muy, que corresponden a ese momento, ¿no? Que son muy inéditas, para decirlo de alguna manera. Oye, ¿cómo has visto tú? Tú viste la influencia que tenían los nacos en la época de los 70s, de los 80s. ¿Cómo es la influencia hoy, en los momentos actuales, con todo esto de la tecnología que ha modificado mucho conciencias, hay que ser honestos, conciencias, y han modificado mucho la conducta que tenemos los seres humanos? Sí, mira, aquí pasa que cuando nos invitan a las escuelas, que nos siguen invitando mucho a las escuelas, a las prepas, al CCH, a los CONALEPs, todo esto, cuando llegan nos ven como una especie de pieza antropológica, ¿no? Y luego ya se dan cuenta que somos una pieza arqueológica, ¿no? Pero que empezamos a contarles historias, porque finalmente esto es lo que puede conectar con las gentes, las historias que puedan conectar y que sean inéditas en ese sentido, que para ellos en realidad no las han escuchado, ¿sí? Y esto nos ha permitido mantener estas conexiones con estos jóvenes, ¿sí? Claro, eso no significa que tengas el campo abierto, sino que significa que estás excluido de muchos lugares por todas las dinámicas que pueden existir, pero otra parte también te sigue buscando y sigue tratando de encontrar estas historias, sigue buscando esta identidad de su propia lucha, de sus propios movimientos. Y entonces en esas condiciones pienso que a pesar de toda esta política neoliberal posmodernista, a pesar de eso, pues hemos encontrado los espacios para poder seguir manteniendo nuestro trabajo, y nos han encontrado a nosotros, porque nosotros no tenemos una persona que lleve nuestra agenda ni nada, simplemente es por el puro telefonema de que nos hablan: oigan, pueden venirse, o se comunican con nosotros por redes, pero nada más, no hay más en ese sentido, ¿no? Un mensaje que le quisieras mandar a los compañeras y compañeros de Orgullo STUNAM, que les agradezco mucho esa preferencia que han tenido para este canal en YouTube, y que nos hiciera favor de mandar un mensaje. Claro, pues primero mi reconocimiento a lo que ha sido esta lucha dentro del sindicato, a las compañeras, a los compañeros, y este reconocimiento se los quiero ratificar enviándoles un gran abrazo con todo el nacorazón para ustedes.